Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Hoy cerramos el ciclo de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy vamos a hablar de los artículos del 18 al 30. Son 13 artículos, son todos los artículos. Y ustedes verán que son artículos muy importantes porque encierran toda una serie de derechos de los que no hemos hablado hasta ahora. Porque ya algunos están preguntándose, ¿y el derecho a? ¿Y el derecho a? Sí, aquí están. Aquí vamos a verlos hoy. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona, todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento. O sea, yo no tengo que pensar como dicen que tengo que pensar. Yo no tengo que pensar como otros quieren que piense. Yo no tengo que pensar como piensa la manada. Tengo derecho a mi pensamiento. Tengo derecho a mi conciencia, a decir que yo considero que esto está bien hecho y que está mal hecho. No es como otras personas, esto es lo que está bien hecho, lo que dicen a usted. Esto es lo que está mal hecho. No, yo tengo derecho a analizar, a juzgar, a decidir. Y tengo derecho a escoger una religión o a no escoger ninguna. Yo puedo tener una religión u otra. O puedo decir simplemente que yo no quiero ninguna religión. ¿Mm? Y entonces puede ser un individuo que dice, y la persona dice, no, yo soy de tal religión a mi manera. No, señor, usted no es de esa religión a su manera. Usted tiene una forma de unirse a nuestro Creador, de un vínculo, de una relación con Dios diferente. Y como no encuentra ninguna organización que piense exactamente como usted ha creado su propia religión. Yo bromeando decía el otro día que iba a crear una religión a ver los seguidores que consigo, porque estoy viendo que aparecen religiones como si fueran hongos, ¿no? Cuando llueve aparecen hongos en el bosque, bueno, pues están apareciendo montones de religiones que simplemente se parecen tanto a unas a otras y sobre todo porque critican a las más grandes, critican a las religiones más poderosas, más antiguas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Si está la diferencia de pensamiento de una a otra es esta pequeñita la diferencia. Y la otra diferencia es que el individuo que se apropia del dinero de los demás no es el mismo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué les parece? Para que después no me critiquen a mí. Pero tengo mi libertad de conciencia también, mi libertad de religión. Y toda persona, por tanto, tiene derecho a pensar libremente, a creer en Dios de la forma que considere adecuada o a no creer en Dios. Al ateísmo. El ateísmo, para que ustedes sepan, es una forma de relación con Dios, una forma negativa. Rechazo a Dios, pero es una forma, es una religión. ¿Sí? ¿No lo sabían? Ajá. Pues religio quiere decir relación. Religión es la relación que uno tiene con Dios. Y si yo niego a Dios, estoy relacionándome con Él. De forma negativa, pero me estoy relacionando con Él. Y tengo libertad de conciencia, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 18. Artículo 19. Todo individuo, y esto es muy importante, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Yo puedo opinar sobre cualquier artículo, sobre cualquier situación, sobre cualquier hecho. Tengo mi derecho a opinar. ¿Mm? Y tengo derecho a expresar mi opinión. Desde luego, tengo que tener una sola cosa, un cuidado. Yo veo a veces o escucho a veces individuos que expresan opiniones ofensivas para otras personas. Eso no es correcto. El artículo 2 dice que tenemos que tratarnos con fraternidad y expresar una opinión despectiva o una opinión falsa sobre otra persona no es tratarnos con fraternidad. Por tanto, esa persona que hace esto, que dice, tiene expresiones despectivas con otras personas, está violando el artículo 2 porque no es fraternal. No está haciendo uso de sus derechos concedidos en el artículo 19. Pero respetando a los demás, haciendo de forma adecuada, yo tengo derecho a expresar mi opinión. Tengo libertad de opinión y mi opinión la expreso de acuerdo con mi conciencia, con lo establecido en el artículo 18. O sea, la libertad de opinión es la acción que me permite a mí expresar mi libertad de conciencia garantizada por el artículo 18 y mi libertad de opinión me la garantiza el 19 y mi libertad de expresión, es decir, expresar lo que yo opino, decir lo que yo pienso, lo que yo siento, me la garantiza el artículo 19 también. Siempre y cuando no ofenda, no sea despreciativo, y sin embargo hay personas que hacen eso y siguen ocupando cargos importantes en gobiernos en el mundo, ¿no? Y dice, hablan mal de los demás. Bueno, pues esas personas yo las hubiera ya pasado por la trituradora. Esa es una expresión muy criolla, ¿eh? Pero nuestra libertad de pensamiento tiene derecho a crear una opinión y tiene derecho
a expresarse. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Yo puedo reunirme con quien yo quiera y con cuanto yo quiera. Puedo asociarme con varias personas y crear una asociación cualquiera. Asociación de adoradores del fuego. ¿Por qué? Porque nos gusta el fuego. ¿Por qué no? O asociación de los adoradores del sol. ¿Por qué? Porque nos gusta el sol. Puedo crearla. Está en mi derecho. A lo mejor esa asociación tiene que ser inscrita por determinadas vías en un país determinado y llevada a una legalización. A lo mejor. Y hay otros países que no importa, usted se asocia y hace lo que usted le da gana en esto. Y hay países que piden que usted se registre como asociación. Está bien, yo puedo registrarme, pero tengo derecho a asociarme, tengo derecho a crear una asociación. Lo que tendré que registrarme, porque es lo que establece la ley del país, pero tengo derecho a crearla. Usted no tiene derecho a decirme que yo no puedo crear una asociación, la puedo crear. Esa asociación tiene que jugar con las reglas que establezca el país como para inscribirla. Y a lo mejor, por ejemplo, yo creo una asociación ahora de adoradores de Adolfo Hitler. Y el país dice que no se puede ser hitleriano, que no se puede ser nazi, que no se puede practicar la discriminación. Y el nazismo practica la discriminación, menosprecia a los demás. Y entonces yo no puedo crear una asociación nazi porque eso está prohibido por las leyes del país. Y es lógico. Porque y fíjense, esto es importante también, al crear esa asociación estoy violando las libertades y derechos de los demás. Pero de los demás todo. Pero si el demás de que ser cualquier otra persona, tiene derecho a crear una asociación, yo también tengo derecho. Lo que tenemos que jugar con las mismas reglas. Tenemos que ser iguales ante la ley. Pero tengo derecho a crear una asociación que cumpla con lo establecido en la ley. Y aquí mismo está muy claro en el artículo 20, el segundo párrafo, muy corto también, que dice, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Nadie puede obligarme, si yo no quiero, a entrar a una asociación. Si usted tiene que entrar a tal asociación, ¿por qué? Yo no quiero. No quiero ser miembro de esa asociación. No quiero entrar a ella. Nadie puede obligarme. Pero entonces si usted no entra a esta asociación, usted no puede hacer esto. Es discriminación. Eso es discriminación. Y está previsto en la Declaración de Derechos Humanos, que no se puede hacer. Yo tengo derecho a decir, no entro a esta organización o no entro a ninguna asociación. No entro porque no me da la gana, porque no quiero. Y nadie puede obligarme. Artículo 20, para cuando los quieran obligar a entrar a una asociación, a la Asociación de los Protectores de las Iguanas. Entonces, digan que no. Yo no quiero proteger a las iguanas. ¿Por qué? Porque son feas. Sencillamente porque no me da la gana. Nadie puede ser obligado a entrar a una asociación. Y todos tenemos derecho a crear asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Bueno, para llegar a participar en el gobierno hay varias vías. Una vía es ser elegido para un cargo de gobierno. Por tanto, todos tenemos derecho a proponernos como candidatos a un cargo de gobierno. Nadie puede limitarnos ese derecho. Si yo quiero participar en el gobierno del país con un cargo, yo tengo que seguir las normas establecidas para ser propuesto para ese cargo, ir a una elección y ganarla. No es lógico, pero nadie puede decir que yo no puedo participar en ninguna organización de gobierno porque yo pienso diferente, o porque yo digo esto, porque yo siento aquello, o porque yo soy de tal religión. Nadie lo puede hacer. Es discriminación. Y está prohibido por el artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos. Aquí mismo, en este mismo artículo, el segundo párrafo dice, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Es decir, yo tengo derecho a acceder a cualquier función pública. Jefe de un departamento, responsable de un ministerio, lo que sea. Un cargo público. Todos tenemos derecho a participar en él. Todos tenemos derecho a ejercer un cargo público. Nadie puede limitarle a nadie, y menos aún por opiniones políticas, religiosas, sociales, el acceso a una función pública. Que ustedes conocen gente que les ha pasado, que los ha limitado. Yo también. Mi hijo una vez fue excluido de un lugar. No le dijeron esto, no le dijeron que fue por esto, pero evidentemente había salido trabajador vanguardia 3 meses consecutivos en un lugar donde estaba por 6 meses provisional, porque allí la provisionalidad del cargo dando clase era por 3 meses, era por 6 meses, disculpen, no por 3, que normalmente son 3,
y entonces en el último mes le dijeron que no lo contrataban porque no era la persona adecuada, habiendo salido mejor trabajador del mes 3 meses consecutivos. ¿Qué les parece? Lo que había detrás no se podía decir, pero no era el no tener las condiciones adecuadas para dar clases, no era eso, era otra cosa. La voluntad del pueblo, y esto es un tercer párrafo del artículo 21, importantísimo, una lápida, fíjense en esta lápida, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Si el pueblo no está de acuerdo con el poder público, si el pueblo no ha participado en elecciones, si el pueblo no tiene acceso a las funciones de gobierno, no tiene acceso a los cargos públicos, pues entonces no hay base de la autoridad. Artículo 21. Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Desde luego, no tiene derecho a la seguridad social una persona que tiene un buen empleo, que no tiene limitaciones físicas, que no tiene discapacidades. A una persona anciana que no puede ejercer ya determinados empleos, una persona discapacitada física o mentalmente, una persona que no ha conseguido un nivel intelectual adecuado, un nivel profesional adecuado y por tanto se ve en una situación precaria, tiene derecho a seguridad social, tiene derecho a que el gobierno lo ampare, tiene derecho a ayudas, tiene derecho a todas las demás cosas, que vamos a seguir hablando de ellas, que el gobierno tiene que garantizar. Porque es su derecho, porque él no ha sido el culpable o tal vez no ha sido tan culpable de no poder haber accedido a todas las condiciones necesarias, por discapacidades físicas o mentales, por edad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un derecho inalienable. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. O sea, no se puede discriminar a nadie en relación al trabajo. Todas personas tienen derecho a trabajar, a acceder a un trabajo. Que no tienen las condiciones para un trabajo determinado. Bueno, pero aquí no se dice que todo el mundo tiene que ser científico. Aquí se dice que todo el mundo tiene que tener un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El que usted sea capaz de realizar. Está bien claro. Segundo párrafo. Toda persona tiene derecho sin discriminación a igual salario por trabajo igual. Antiguamente se le pagaba menos a las mujeres, se le pagaba menos a... No. Toda persona que realice un trabajo tiene derecho al mismo salario que otra persona que realice ese trabajo. Ustedes me dicen, pero hay personas con el mismo trabajo que uno gana un poquito más. Sí, es verdad también. Pero vea a ver cuánto tiempo está trabajando cada uno de ellos, porque se aumentan los salarios por la antigüedad, por la experiencia, por los cursos, etc. Y entonces, en este caso, la igualdad en el trabajo es igual, pero la igualdad en la capacidad para el trabajo o en el tiempo de trabajo no es la misma. O sea, hay ciertas diferencias y esto hace que algunos salarios sean un poquito más altos que otros. Usted comenzó a trabajar ahora aquí y usted no tiene la calificación suficientemente alta, bueno, pues usted puede tener un salario un poquito menor que el otro. Pero básicamente el salario básico de cada trabajo debe ser igual si el trabajo es el mismo. Tercer párrafo del artículo 23. Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Todas las personas tienen derecho a poder vivir con el salario que reciben. El salario que una persona recibe tiene que estar acorde con el costo de la vida, tiene que estar acorde con las necesidades, tiene que estar acorde con al menos las condiciones mínimas necesarias para una persona y una familia. Salarios muy bajos es esclavitud. Y la esclavitud está prohibida en la Declaración de Derechos Humanos, porque usted no recibe lo que usted necesita, usted recibe una cosa mínima para decir que recibe un salario. Por tanto, toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria para poder resolver sus problemas en la vida, para poder vivir. No voy a decir para vivir con lujo, no es eso. Es para poder alimentarse, alimentar a su familia, tener condiciones de vida, tener un hogar, tener acceso a determinadas cosas que tienen que estar garantizadas por las leyes del país. Y el cuarto párrafo, Candela, el cuarto párrafo del artículo 23 dice textualmente: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse. ¿Qué quiere decir esto? A mí no me gusta el sindicato que hay aquí, no. Este sindicato no me defiende adecuadamente a los trabajadores, este sindicato lo que hace es cobrarme todos los meses una cantidad de dinero determinada, pero cuando yo voy con un problema, me da la espalda. Pero cuando yo hago una reclamación, me da la espalda. Pero cuando yo quiero expresar algo, me dice que eso no se puede decir, que de eso no hable, no sé de cosas. Yo no quiero ese sindicato. Como yo no quiero ese sindicato, me quito de ese sindicato. Y entonces,
creo otro sindicato. Que puede ser yo solo o puede ser 10 personas, pero yo lo creo yo solo, por ejemplo, y empiezan a llegar personas que piensan como yo y se unen a mí. No, yo quiero que acá el sindicato no sirve. Vamos a entrar al sindicato. Y entonces estas personas pues crean un nuevo sindicato. Es un derecho de los trabajadores no estar de acuerdo con el sindicato establecido y crear un nuevo sindicato. Asociarse de forma diferente. Derecho humano de los trabajadores. No tengo que pedir permiso, lo puedo hacer. Fundar un nuevo sindicato. Yo una vez me paré en el sindicato, dije que el sindicato no funcionaba y critiqué todo. Que no, todo el mundo se quedó callado así, empezando por los jefes sindicales, no tenían que decirme, ¿no? Y entonces llegaron las nuevas elecciones y se paró alguien y dice, tú eres el nuevo secretario del sindicato. Y dije, ¿pero por qué yo? Ah, porque tú señalaste todas las cosas que no funcionan en el sindicato. Y dije, bueno, les voy a ser sincero, yo trataré de actuar lo mejor posible, si me eligen, pero no crean que yo voy a resolver el problema, porque el problema no es de una sección sindical determinada. Y entonces, bueno, durante un tiempo, una sección sindical, pero entonces me enteré que teníamos derecho a reclamar de lo que pagábamos al sindicato una cantidad determinada de dinero para poder hacer actividades. Y entonces empecé a reclamarlo y me decían, pero el único que reclama eso eres tú. Está en el papel, está en la resolución fundadora del sindicato. Tengo derecho a que ustedes me den el tanto por ciento del dinero que pagaron mis trabajadores para ustedes. Y ese dinero es para nuestros trabajadores. Entonces hacíamos una comida cada 2 meses más o menos con ese dinero. Y la gente me decía, oye, esto nunca lo había hecho nadie aquí. Sí, porque nadie sabía que tenía ese derecho, porque esos derechos se ocultan muchas veces. Y entonces dan las fiestas, dan las comidas, dan las actividades para los jefes, no para los trabajadores. ¿Qué les parece? Experiencias vividas. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Yo tengo un horario de trabajo que está establecido en la ley, por lo general 40 o 44 horas semanales según las leyes de los diferentes países, y tengo derecho también al descanso, es decir, yo trabajo 40 horas semanales o 48 horas semanales y el resto del tiempo es mi tiempo libre. Nadie puede llamarme y decir, no, porque tiene que hacer un trabajo extra, porque hay que hacer un trabajo voluntario. No, voluntario si yo quiero. No es obligatorio. Y toda persona tiene derecho al descanso, que incluye las vacaciones, remuneradas por lo general. Entonces, toda persona tiene derecho al descanso y tiene derecho a disfrutar del tiempo libre. No puede trabajar más de lo establecido. O no tiene obligación de trabajar más de lo establecido. Si yo quiero trabajar más de lo establecido, problema mío. Sobre todo si me pagan. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Y para garantizar esto, están los artículos que establecen la seguridad social, donde las personas de bajos ingresos, personas con dificultades que no puedan alcanzar un nivel de ingreso adecuado, tienen derecho a un apoyo estatal. Y están los artículos que establece el derecho a una remuneración justa por su trabajo. Estos dos artículos apoyan al artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, garantizado por mi trabajo, por el salario recibido, o si por cualquier motivo no puedo alcanzar este nivel, por la seguridad social. Pero todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, es decir, alimentación adecuada, vivienda adecuada, derecho al transporte, derecho a las condiciones que hacen que una vida sea correcta, sea adecuada, sea satisfactoria. Y en este artículo 25, el segundo párrafo dice claramente, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. Y eso está establecido también en otras declaraciones de las Naciones Unidas. Pero aquí está bien establecido, ¿no? Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Todos tienen que tener acceso a la educación. Por tanto, la educación tiene que ser pública y gratuita. Y no estoy diciendo que no hay educación privada, estoy diciendo simplemente que tiene que haber una vía donde la persona pueda recibir educación sin costo para ella, o con un costo mínimo, porque toda persona tiene derecho a la educación. ¿Hasta qué nivel? Eso lo establece el país. Pero yo diría que toda persona tiene derecho a la educación al menos hasta 12 grados y de ahí en adelante de acuerdo con sus capacidades. Porque si una persona tiene capacidad intelectual suficiente para alcanzar un nivel universitario, ¿por qué lo vamos a cerrar? ¿Por qué vamos a negarle el acceso a la universidad? Ah, porque tiene que trabajar. Bueno, ¿por qué no le podemos conceder una beca, una ayuda económica, un apoyo, para que una persona con capacidad intelectual suficiente para terminar una carrera universitaria acceda a ella? O hay una persona que dice, yo voy a hacer esta carrera porque me gusta, pero a mí me da más dinero trabajar en tal cosa, que tiene un salario mucho más alto que lo que voy a ganar si hago esta carrera universitaria, entonces voy a hacer las dos cosas. Voy a seguir trabajando en un trabajo que me da bastante dinero y entonces voy a hacer una carrera universitaria por complacerme,
por mi superación intelectual. También puede ser. Hay que garantizar el derecho a la educación para todas las personas y para todos los niveles. Muy importante, párrafo 2 del artículo 26, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y educación incluye formación en virtudes, que también le llaman valores, copiándolo del inglés. Incluye educación social, incluye conocimiento de las reglas sociales, desempeño en la sociedad, incluye conocimiento de la ley elemental, pero incluye también conocimiento de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por eso estamos haciendo estos videos, para que las personas conozcan esta declaración, que se habla mucho de ella, pero muchas personas no la han leído nunca y no saben lo que es. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Indudable. Tercer párrafo de esta declaración, artículo 6, desde el artículo 26. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. Yo quiero que mi hijo reciba esta educación. Por ejemplo, incluso hablaba en estos días, yo estaba en una escuela laica, hice desde mi primaria completa en una escuela privada laica. Mi familia no era rica, pero el poquito de dinero para pagar la matrícula de la escuela, que era barata, era relativamente barata para la época, bueno, pues hacían un sacrificio y me la pagaban. Y la escuela era laica, no daba educación religiosa, pero estaba la opción de que yo recibiera catecismo católico. Y mis padres pagaron, además de la escuela, el catecismo católico. Y por eso, a pesar de estar en una escuela laica, recibí formación religiosa desde pequeño. Y por eso, a pesar de estar en una escuela laica, la escuela me preparó para la primera comunión y me preparó para la confirmación. Y siendo un niño, una cosa que yo no le veo mucha lógica, fui confirmado como católico, porque el niño no sabe todavía, el niño recibe una adoctrinación, voy a decir así, más que una educación. Y entonces, sí, pues vamos allá, porque eso, todo el mundo se confirma, pues yo voy a confirmarme también. Pero bueno, mis padres escogieron esa vía y yo la seguí. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad. Eso de acuerdo con las características de cada uno. Pues, por ejemplo, si me dicen a mí, vamos a formar una banda de música, pues yo no tengo ni el menor oído musical. Me dicen, vamos a hacer un grupo de teatro. Bueno, pues yo he participado en un grupo de teatro, podría intentarlo de nuevo. Pero tengo mi derecho. Mi derecho es ese, participar en la vida cultural de la comunidad. Nadie me lo puede negar. Y si yo soy buen músico y quiero participar en una banda de la comunidad, bueno, pues tengo mi derecho también, que me hagan las pruebas y digan si yo tengo capacidad, que es la otra cosa que siempre es importante, porque el derecho tiene que ir unido a la capacidad. Yo no tengo capacidad para ser músico, nadie tiene por qué meterme en una orquesta, eso es lógico. Y yo también le contaba a unos amigos hace poco de que cuando yo estaba en la secundaria básica, 12, 13 años, unos amigos míos que eran buenos músicos formaron una banda, una orquesta, que iba a tocar, incluso empezó a tocar en distintos lugares, en centros de trabajo, etc. Y ellos querían llevarme, tres de los músicos eran amigos míos, no, vamos a llevarte a ti, pero yo tengo oído musical, no, pero tú vas a tocar el pito. ¡Fui! Yo fui con ellos, pero después yo mismo me di cuenta que yo me perdía, y en el momento que tenía que tocar el pito, no lo tocaba armónicamente, entonces yo mismo fue que dije, no, que vaya, yo no voy a participar en esta orquesta, porque los estoy desgraciando, ¿no? Pero fue decisión personal también, porque como amigos míos querían meterme en el grupo. Toda persona, segundo párrafo del artículo 27, tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por sus producciones científicas, literarias o artísticas. Derecho de autor. Si yo produzco algo de valor científico o literario o artístico, tengo derecho a que me hagan el reconocimiento moral y digan este es el autor de tal trabajo, el autor de tal libro, el autor de tal obra de arte. Y al mismo tiempo, si hay beneficios económicos, tengo derecho a participar en los beneficios económicos. Si mi libro se vende, tengo derecho a una parte de lo que sea, de los beneficios obtenidos por el libro. Si mi producción científica tiene campo, tiene mercado, pues tengo derecho también a una parte de lo que produzca mi producción científica. Es mi derecho, garantizado por el artículo 27 de la Declaración. Artículo 28. Estamos ya terminando, ¿eh? Qué bueno. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional.
en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean ampliamente efectivos. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde países que violan los derechos humanos son parte de ella. Es decir, el derecho existe. El cumplimiento del derecho es un poquito virtual, porque hemos visto países que realmente violan lo que hemos establecido en esta articulación, son miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible? Debían ser invalidados, pero no, son parte de la Comisión. Y vemos también como proposiciones para condenar a países que violan derechos humanos, pues no prosperan, porque otros países que también violan derechos humanos, pues dicen, no vamos a aprobar eso. Eso pasa. Pero nuestro derecho es que exista un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean ampliamente efectivos. Y existe el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, independientemente de que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluya países que no respetan los derechos humanos. Pero está el Tribunal Internacional, ahí se pueden llevar los casos de violación. Artículo 29, muy importante, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. No todos son derechos, también hay deberes. Y esos deberes están establecidos por la comunidad. Párrafo 2 del artículo 29, en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. Lo he estado diciendo constantemente. Estos derechos existen, pero la ley dice hasta dónde puedo llegar. Establece una línea roja. Y esa línea roja es el interés de las demás personas. Yo no puedo, por ejemplo, decía con la libertad de expresión, hablar mal de una persona determinada. Y puedo acusarla ante un tribunal, ante la ley, para hablar mal de ella en público, desacreditarla. No, eso es un delito. Y la ley protege el derecho de esa persona, y mío también, de no ser desacreditados así, públicamente. Sino que si hay algún problema conmigo, ahí están los tribunales, acusen, lléveme allá. El tercer párrafo del artículo 29 dice muy claramente estos derechos y libertades no podrán ejercerse en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Eso incluye que no pueden ejercerse por personas que discriminen racialmente, que discriminen sexualmente, que opriman a los demás. El nazismo queda excluido de los derechos humanos. Los nazis no tienen estos derechos porque no pueden ejercer sus derechos y libertades porque están en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Fíjense que el artículo 29 es muy claro. Usted tiene todos los derechos, pero tiene deberes. Y no puede olvidarse que tiene deberes. Usted tiene los derechos, pero tiene que respetar las limitaciones establecidas por la ley, las líneas rojas marcadas, porque son por el bien de la colectividad, por el bien de los demás. No puede pasarlas. Y aquellas personas que exigen ejercer su libertad o su derecho en contra de los propósitos establecidos en esta declaración o en la Carta de las Naciones Unidas, tampoco tienen derecho. Artículo 29 establece las limitaciones a los derechos establecidos en esta declaración. No lo olviden nunca. Y el artículo 30, muy claro, dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender actividades tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ella. Repito, nada de lo que hay en esta declaración puede interpretarse como que el Estado o un grupo de personas o una persona puede emprender actividades tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ella. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Todo lo que dice el artículo 29, las limitaciones establecidas, no pueden ser invocadas para suprimir estos derechos si no existe una justificación para ello. ¿Cuál es la justificación? Lo que decíamos anteriormente, las limitaciones legales, pero que tienen que ser igualitas para todos. Si usted dice que alguien no puede expresar su opinión, nadie puede expresar su opinión. Y está violando el artículo de todo el mundo. Usted no puede decir, las personas que piensan así no pueden expresar su opinión. No. O todos tienen derecho a expresar su opinión, o nadie tiene derecho a expresar su opinión. No hay términos medios. Si todos tienen derecho a expresar su opinión, usted está aceptando la Declaración de Derechos Humanos. Si nadie tiene derecho a expresar su opinión, usted está violando la Declaración de Derechos Humanos, igual que si dice que alguien tiene derecho y otro no. También está violando la declaración. ¿Está claro? O sea, el artículo 30 dice muy claramente que ningún Estado, ningún grupo de personas o ninguna persona puede limitar los derechos y libertades programados en esta declaración. Y entonces volvemos al artículo 29, y el artículo 29 textualmente y muy claramente dice, ¿qué dice?
que no puede ser, que todos tenemos deberes, claro, y que no podemos entonces ejercer nuestros derechos en contra de los objetivos de la declaración. No podemos ejercer nuestros derechos en contra de las demás personas. No podemos violar los límites establecidos por la ley, pero la ley tiene que atenerse a la Declaración de Derechos Humanos. Clarito también. Si la ley no se atiene a la Declaración de Derechos Humanos, no es ley, es violación de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Está claro? Ley que establezca límites que no sean los que están contemplados en la Declaración de Derechos Humanos, viola los derechos humanos. Por eso, hay leyes que violan los derechos humanos. Hay sociedades que violan los derechos humanos. Hay grupos de personas, hay tendencias políticas y religiosas que violan los derechos humanos. Y sobre todo, porque muchas personas no conocen los derechos que tienen. Y esa ha sido mi intención al hacer estos programas, por eso lo divido en tres, para que sea más fácil de comprender, para que todo el que quiera pueda consultar la Declaración de Derechos Humanos, pueda escuchar una explicación, en mis criterios, una explicación somera, ¿no? Y tal vez limitada, pero pueda por lo menos tener una idea de lo que es la Declaración de Derechos Humanos y cómo ejercer estos derechos. Bien. Muchas gracias entonces, muchas gracias por haberme seguido hasta aquí y bueno, les ruego que me dejen su opinión, que si les han gustado estos programas, me lo dejen saber y que me digan si han sido útiles de alguna manera. Y bueno, pues también les pido que me sigan viendo en todo lo demás. Muchas gracias, mis amigos, y hasta el próximo programa. Hasta entonces.